La idea inicial en la Campus Mac era hacer un único taller, ¿vale? Lo que pasa es que quería contaros tantas cosas en tan poco tiempo que preferimos planificarlo y dividirlo en dos. Ayer hablamos de multimedia, copias de seguridad y tal, en un servidor NAS, y hoy vamos a hablar de, centrándonos en la virtualización, pero la virtualización desde las herramientas que tiene QNAP, ¿vale? QNAP es una empresa que tiene unos NASes, una serie de NASes, no todos, una serie que son específicos para virtualización, ¿vale? En concreto, nosotros aquí ahora mismo vamos a ver un TVS, de hecho la palabra TVS, la V es de Virtualization, son estaciones de virtualización y son servidores NAS específicos para ese tema. Vamos a ver tres herramientas que tienen diferentes, tres tipos de herramientas, y vamos a hablar un poquito, voy a hacer una demo de cada una de ellas para que veáis las bondades y las virtudes de esa herramienta. Pero antes quiero hacer, y siempre lo digo, bueno, la virtualización la vamos a hablar, hablaba con Antonio, la vamos a hablar desde un punto de vista doméstico, entre comillas, ¿vale? Porque no son virtualizaciones a nivel de grandes servidores, de grandes empresas, como estábamos hablando, que a día de hoy están muy extendidos. Y vamos a hablar lo primero de todo un poquito de los conceptos, qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué conceptos clave hay dentro de lo que es la virtualización, ¿vale? Sobre todo hay dos conceptos que utilizan estas herramientas, que son la virtualización ligera y la virtualización pesada, ¿vale? Y la gente, esto lo digo en clase con mis chicos de FP Informática, cuando me preguntan qué es la virtualización, me viene a la mente una cosa muy curiosa, y es que el tema de las muñecas rusas, ¿no? Las muñecas rusas todo el mundo ha jugado alguna vez, sabes que dentro de una muñeca hay otra más pequeñita y dentro de otra más pequeñita. Entonces, virtualizar es tener un sistema operativo anfitrión, como ahora veremos, un sistema operativo que está instalado físicamente en un equipo, ¿vale? Y luego tener un software de virtualización que me va a permitir crear lo que se llaman máquinas virtuales sobre las cuales vamos a instalar un sistema operativo invitado, que se llama, ¿vale? Entonces nosotros con máquinas virtuales podemos crear redes internas nuestras, por ejemplo, para probar software de red. Podemos hacer lo que queramos, es decir, es tener un montón de máquinas, ¿vale? Un montón de sistemas operativos disponibles y comunicados entre sí y operando tal y como opera un sistema operativo instalado en una máquina real. Eso es lo que pretendemos conseguir con el tema de la virtualización. La máquina real, ya digo que hay 5 conceptos. Máquina real, que es el propio hardware, voy a intentar, sé que a lo mejor ahí ya conoce, pero intentar matizar. Luego está el software de virtualización, que es lo que la gente dice, la máquina virtual VirtualBox. VirtualBox no es una máquina virtual, es un software de virtualización, con el cual voy a crear esas máquinas virtuales. Luego está el tema del sistema operativo anfitrión, que es sobre el que se instala ese software de virtualización. Después tenemos el concepto de lo que es la máquina virtual. La máquina virtual es tan sencillo el concepto como es un conjunto de archivos opacos para nosotros, me da igual la estructura que tenga, aunque básicamente normalmente son dos tipos de archivos. Uno que almacena lo que es la propia configuración del sistema y otro que almacena la configuración de la información del disco. Es decir, las máquinas virtuales normalmente se había utilizado, por ejemplo, VMware Fusion o Parallels o VirtualBox, que son son software de virtualización para Mac. Habréis visto que normalmente te crean dos ficheritos. Uno que es normalmente formato XML, o sea, uno que tiene la configuración de lo que es el propio sistema y otro que tiene la configuración de los datos de disco. Cosa muy curiosa, porque ese ficherito de disco se puede quitar de una máquina virtual, ¿vale? Máquina virtual, hardware virtual, quitarlo y anexarlo a otra máquina virtual, o duplicarlo, o clonarlo, o se pueden hacer auténticas librerías, ¿vale? Sobre esas máquinas virtuales, que son ese conjunto de ficheros que emulan el hardware, vamos a tener instalado un sistema operativo que se llama sistema operativo huésped, ¿vale? El sistema operativo huésped pues, es el que va a ser, entre comillas, lo que llamamos sistema operativo virtual, ¿vale? El sistema operativo que está instalado dentro de ese conjunto de ficheros que emulan el hardware real. Y luego ya lo que es la virtualización, que es, pues es el proceso, ¿vale? El proceso de crear ese hardware virtual, instalar
ese sistema operativo anfitrión y ponerlo en marcha. Ese proceso es lo que se llama virtualización. ¿Qué ventajas tiene la virtualización? Pues una muy clara es que podemos tener muchos sistemas operativos instalados a la misma vez, simultáneamente, en el mismo hardware, ¿vale? Esto comentaba esta mañana en el desayuno, que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en mi caso que soy docente, en el año 2007, 2006, que es cuando yo empecé la docencia, esto no estaba tan extendido como puede llegar a estar ahora, y entonces para contar a los chicos 2 sistemas operativos o 3 a la vez en un cañón proyector, pues era un problema, ¿no? Porque tenías que tener varias máquinas reales con varios sistemas operativos instalados y tenías que ir quitando y poniendo el proyector, ¿vale? Para intentar, pues ahora cuento Linux y ahora veo cómo crear una red Samba con un equipo Windows, y entonces era más laborioso. Con esto facilita mucho el problema. Otra cosita es, por ejemplo, sistemas operativos para probar. Es decir, muchas veces yo cojo, instalo un Windows y quiero instalar un software sin instalar ese software de prueba en un sistema operativo real, con lo cual, si hay algún fallo o da cualquier problema o se fastidia el arranque del sistema operativo, o sea, me da igual, le cojo la máquina virtual con su sistema operativo invitado y lo tiro a la papelera y lo vuelvo a crear de nuevo, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Y luego hablaremos de las instantáneas, que es otra cosa súper importante. Ahorro de hardware. Las empresas a día de hoy antes tenían que tener servidores, y lo que hacen es ahora unificar esos servidores que antes eran físicos, unificarlos en menos hardware y tener lo que se llaman servidores virtuales, ¿vale? Que están dentro del mismo. Claro, obviamente ese servidor físico tiene que ser más potente, porque yo puedo tener un servidor con un Windows 2012 server, con una base de datos MySQL o Oracle o lo que sea, y luego puedo tener otro servidor con un Apache o con un Nginx o con lo que sea. Eso ya, si somos desarrolladores o lo que sea, ya cada uno se lo quise, se lo come como quiera. Bien, reducen costos. Antiguamente, no sé si trabajaba, pero yo trabajé en una empresa hace muchos años que era Unix, entonces se llamaban terminales brutos. Sí, en realidad los terminales, esto va buscando un poquito tener que la potencia de la computación esté en un servidor remoto y tu PC se convierta en un cliente, entre comillas, tonto. Esa por ahí es donde va buscando. Incluso a día de hoy mucha gente lo que hace, por ejemplo, con un iPad, conectar a un Windows 2000, administrar un Windows Server, por ejemplo, a través de un navegador. Eso se puede hacer sin problema, ¿vale? O por VNC o por lo que sea. Bien, reducimos costes. Y lo importante también es que la administración de los servidores se centraliza, es decir, al tener menos hardware y todo centralizado en un sitio, es más fácil para los administradores de sistemas poder acceder a la administración. ¿Tenemos inconvenientes? Claro que tenemos inconvenientes. Están limitadas las máquinas virtuales, están limitadas por el propio hardware físico. Muchas veces los alumnos, cuando yo cuento cosas, ellos no saben y dicen, bueno, si ¿puedo ponerle a una máquina virtual 16 GB de RAM? No puedes. No puedes configurar esa máquina virtual, ese hardware virtual no se puede configurar con 16 GB de RAM porque no tiene 16 GB físicos. O sea, hay que pensar que el hardware virtual tira de lo que es el hardware real, es decir, consume recursos. Entonces luego, a la hora de destinar memoria principal a las diferentes máquinas virtuales, que puedes tener varias activas al mismo tiempo en función del hardware que tú tienes, pues eso varía. Si tenemos los más pro, si instalásemos software de virtualización ahí, pues ahí las máquinas virtuales van a ir mucho más fluidas, podría tener varias, en función de la memoria RAM que tenga, etcétera, etcétera. El tema del rendimiento del sistema operativo, digo que es algo inferior a un sistema operativo instalado en host, es decir, instalado físicamente en un equipo. Es algo menor. Yo he tenido máquinas virtuales con los chicos, o sea, sistema operativo invitado, y yo coloco aquí una barrera, y esto no ven que es un Mac, y ven el Windows que está proyectándose aquí, y no saben por el rendimiento si es un Mac o es un PC. Eso no lo saben, porque llega un momento que el software de virtualización está tan optimizado, ¿vale? Está tan optimizado que no tiene distinción, no hay. Lo que pasa es que, claro, luego tenemos también en el grupo de Telegram de Cultura NAS gente que dice, bueno, me compro un servidor NAS de gama que virtualice, ¿vale? Que virtualice una app de gama más bajita y quiero que tenga el rendimiento de un PC, y eso no va a ser.
Es decir, si quiero rendimiento tengo que tirar a hardware más elevado, que es lo que hemos estado comentando antes, que me permita mover las máquinas virtuales con soltura, ¿de acuerdo? Obviamente, si el hardware se avería, pues tenemos un problema. Porque antes, si se avería, tengo 5 servidores físicos, se avería uno, sustituyo ese y punto. Si ahora se avería ese hardware, pues los 5 servidores virtuales se averían, es decir, se cae, obviamente. ¿Qué ocurre? Que hay con técnicas de replicación remota, con snapshot y con temas de alta disponibilidad, a día de hoy da igual, porque en cuanto se caiga una máquina en España, puede estar una máquina en Francia que automáticamente se active y mi web pase a Francia directamente porque sean un clon, es decir, ahí físicamente me refiero, que ahí se pueden hacer auténticas virguerías, por lo cual, aunque sea un inconveniente, se puede solventar sin problema. A los que sois jugones, que he visto que hay algunos que sois muy jugones, obviamente las máquinas virtuales a día de hoy, aunque tengamos un PC o un NAS potente, están muy limitadas porque el software de virtualización, el tema de los efectos 3D está muy limitado, es decir, de hecho incluso en la mayoría de software de virtualización que tenemos puesto están como en prueba en beta, te pone un check diciendo que cuidado, tal. Entonces el tema de aceleración de vídeo por hardware lo van mejorando poco a poco, pero digamos que está un paso por detrás. Pero para el resto de tareas que no requieran excesiva gráfica, porque tener en cuenta que la gráfica no la tenemos. Cuando yo estoy conectándome a una máquina virtual, de hecho el NAS no tiene tarjeta gráfica, por lo cual todo el renderizado y todo eso se tiene que hacer de forma virtual, y eso penaliza mucho el tema de rendimiento, ¿vale? Bien, en QNAP tenemos 2 opciones de virtualización, eso es muy importante, una que se llama ligera y otra que se llama pesada, y ambas opciones de virtualización tienen, digamos, 2 herramientas diferenciables, que es las que vamos a ver aquí, ¿vale? Voy a empezar contando qué es la virtualización ligera y qué son los contenedores, y luego vamos a ver qué es la virtualización pesada y qué es el sistema de virtualización que ha implementado QNAP, ¿vale? Están basados, eso sí, la virtualización ligera. Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa de qué puede hacer. Por ejemplo, máquina virtual es lo que llaman el sistema de virtualización pesada, y con eso puedo hacer lo que quiera, es decir, puede instalar un sistema operativo Windows, o una aplicación, o un sistema operativo Linux, una aplicación Linux, lo que quiera. Pero luego con virtualización ligera, que es lo que sí que soportan los NAS de otras compañías, con virtualización ligera sí que se podría, ¿vale? A través de Linux Container, LXC, o a través de Docker, que es una tecnología open source que permite virtualizar ligero, ahora veremos qué es eso, podría tener o con LXC un sistema operativo Linux, o ya, si quiero, con Docker una aplicación Linux, como por ejemplo puede ser WordPress, ¿de acuerdo? Bien, la gente de QNAP ha cogido la tecnología Docker y la tecnología LXC y se han inventado, entre comillas, una herramienta que se llama Container Station. Container Station me va a permitir hacer una virtualización ligera. ¿Qué es una virtualización ligera? Pues por debajo, básicamente, es por ejemplo emular una página web o emular sistemas operativos Linux, aprovechando que el hardware es Linux, ¿vale? Y hacerlo todo a través de ficheros XML, HTML, o sea, ficheros de configuración web, ¿vale? Para tú poder conectar de forma que la máquina Linux que tú estás corriendo ahí no requiere mucha potencia, ¿vale? Esto es ideal, yo voy a hacer una demo ideal, por ejemplo, para instalar un WordPress, ¿vale? Para tener un sistema WordPress de pruebas. De hecho, yo lo tengo así, es decir, yo tengo mi WordPress principal, digamos, en el propio servidor web del NAS, y luego en contenedores pues puedo tener un WordPress, puedo tener un Joomla, puedo tener un Moodle, puedo tener lo que quiera, incluso un Linux en tema de virtualización ligera, como ahora veréis, puedo instalar cualquier cosita, porque luego encima los contenedores, al ser open source, hay gente que lo que hace es empaquetarlos, subirlos, ponerlos a disposición de los demás, como ahora veremos. Eso es ideal, la virtualización ligera del Container Station para NAS con procesador ARM, es decir, con un procesador muy bajo, ¿de acuerdo? Bien.
Docker o Container Station, que es la herramienta que acabo de comentaros, bueno, es muy buena para el tema del sector educativo. De hecho, nosotros utilizamos contenedores Docker para muchas cositas, y en el registro de Docker tenemos fijado hasta 45.000 aplicaciones, es decir, prácticamente cualquier cosa. Oscar decía, quiero un Minecraft, quiero tener una instalación del Minecraft para... pues eso se puede instalar, no es trivial, porque los contenedores no son triviales, pero cualquier cosita, una base de datos, un servidor web, un lenguaje de programación, incluso suite completas de desarrollo, se podrían tener sin problema utilizando Container Station. Bien, Container Station, como veréis, lo que hace es, yo me bajo una imagen es digamos un fichero que contiene un WordPress, contiene un sistema operativo, o sea, contiene un espejo de algo que yo quiero instalar, pero que ya viene, digamos, preconfigurado. Con lo cual, yo me la descargo ¿de dónde? Del Docker Hub Registry, que es un, digamos, repositorio de Docker en el que hay infinidad de cosas, infinidad de aplicaciones disponibles. Si queréis luego le echéis un ojillo, veréis que hay un montón. El propio QNAP también pone las imágenes tuyas a tu disposición, y luego también puedo coger y hacer de local, de las que yo tenga grabadas en mi servidor NAS. De eso, de esta imagen, puedo crear un Linux, una aplicación, o sea, un Docker, un contenedor Docker con un, como digo, un WordPress, lo que sea, o luego puedo crear también una aplicación, ¿vale? Puedo diferenciar entre, aunque luego son prácticamente iguales, porque son prácticamente iguales, hace distinción entre esas tres categorías, ¿vale? Como ahora. Bien, el tema de Docker, Container Station, vamos a llamarle Container Station, que es como le llama la gente de QNAP, es esta herramienta de aquí. ¿Estás accediendo a una página web? Sí, esto es una página web del NAS. Espero que funcione. No sé si me va a dejar. Está dando problemas la red. Está conectado, pero está... Ahora, bien. Container Station es una herramienta muy sencilla. Por un lado, cuando entramos tenemos un overview que nos está dando, porque siempre, repito, siempre no tenemos que perder de vista nuestro hardware real, es decir, el estado de nuestro hardware. ¿Cuál es la memoria que estamos usando? De memoria física, es decir, que esos contenedores también están consumiendo memoria física. ¿Cuál es nuestro procesador y cuál es el estado, el uso de la CPU? Eso es muy importante, ¿vale? Bien, aquí, como digo, podemos crear contenedores. Yo voy a hacer una demo en el cual voy a instalar dos contenedores, uno con MySQL y otro con WordPress, y os voy a enseñar cómo se tienen que comunicar entre los dos para decirle a WordPress dónde está la base de datos que queremos crear, ¿vale? Bien. Eso se hace a través del Create Container. El Create Container de QNAP es un, digamos, repositorio en el cual yo puedo ver un montón de aplicaciones y de servicios, y abajo me están diciendo el tipo de aplicación. Esto es una aplicación que están marcadas por la palabra app. Luego, por ejemplo, WordPress es una aplicación. Luego tengo los Ubuntu, los Linux Ubuntu, que están marcados por un LXC, ¿vale? Y luego, no sé si aquí me plantea, sí, aquí algunos, fijaos. Este, aunque sea un Linux, no es un LXC, sino que es un paquete que está en un repositorio de Docker, pero en realidad es un Linux, da igual. Simplemente son tres distinciones conceptuales, pero luego da igual a la hora de instalarlo, ¿vale? Bien. ¿Efectos prácticos de las tres, que es para que cada una haga una cosa diferente o funcione de otra manera? A efectos prácticos, déjame que he hecho zoom, La comunicación entre ellos.
pasado que la resolución ahora. Vale. A efectos prácticos da igual. Da igual, es decir, tú puedes instalarte un Linux bien, o sea, puedes instalarte un Linux bien a través de un contenedor Docker, bajándote la imagen, instalándotelo, o tú puedes instalarte un Linux a través de un contenedor LXC, bajándote la imagen y instalándote, ¿de acuerdo? Entonces, incluso también QNAP proporciona su propio... Son todos repositorios, pero la filosofía es la misma, me bajo la imagen y le instalo, que es lo que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tan sencillo como, una vez que lo tenga aquí, si no me interesa alguno de estos, yo puedo buscar aquí, ¿vale? Incluso fijaos, está el comentado Minecraft, que está aquí, ¿vale? Se puede, y es de Docker, ¿vale? Que es el mismo Minecraft, si está en Docker, que puede estar en unas de otra manera, o sea, eso da igual. Una vez que yo quiera, por ejemplo, instalar no lo voy a hacer desde aquí porque ya lo tengo las imágenes descargadas. Cuando yo pincho instalar en WordPress, lo que hace es descargarte la imagen para luego tenerla para crear un contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí en imágenes tengo descargadas varias de ellas, ¿lo veis? Estos son ya imágenes, digamos como son copias de CDs o imágenes, y a partir de esas imágenes voy a crear el contenedor. Con lo cual, desde una misma imagen puedo crear todos los contenedores que me da. Ahí, sin problema. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, primero que vamos a hacer, vamos a instalar, aquí ya la tengo hecho estas dos, por si hubiera algún problema en la demo, tener un colchón, pero vamos a instalar una desde cero. Entonces, lo primero, si yo quiero tener un WordPress, tengo que tener su base de datos. Ojo, la base de datos que yo instale ahí no tiene que ser exclusiva para WordPress. Es decir, yo lo que estoy instalando ahí es un contenedor, ¿vale?, con una base de datos de MySQL. Esa base de datos de MySQL que está aquí, intentar, no se ve, esta, ¿vale? Esta base, esa imagen de MySQL, yo creo un contenedor de MySQL con esa imagen. Pero ese contenedor que estoy creando lo puedo enganchar con otros contenedores que requieran base de datos. Por ejemplo WordPress, por ejemplo Joomla, por ejemplo Moodle, por ejemplo Minecraft, lo que necesite base de datos, ¿vale? O puedo tener una base de datos para cada uno de los contenedores, eso como yo quiera, ¿vale? ¿Okay? Bien. ¿Cómo funciona esto? Simplemente aquí al lado de MySQL hay un botoncito que es crear contenedor. ¿Entendéis? Estas son las imágenes ya descargadas. Una vez descargadas, no hace falta volverla a descargar. Ya puedo crear los contenedores. El paquete yo hice en casa porque me imaginé que aquí la conexión no iba a ir fina, ¿de acuerdo? Entonces la descargué en casa y normalmente, bueno, son imágenes que fijaos que pesan, incluso algunas pues, pueden pesar casi 1 giga, como es este, pero sí, casi un giga como la que tenemos aquí, ¿vale? ¿Sí? Nada. Ah, vale. Ok. Bien, el contenedor tiene lo que es el nombre que le puedo poner que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner MySQL Campus Map o Campus, ¿vale? Luego tiene un comando, ¿vale? Ese comando va a ejecutar un script por debajo, eso a mí me da igual porque es lo que va a hacer que levante ese contenedor, ¿vale? Y básicamente esto funciona por debajo con web, como he dicho, ¿no? O sea, todo por debajo internamente es web. Tiene más configuraciones, incluso puedo limitar la CPU, es decir, yo puedo tener un contenedor que diga, bueno, tú no te voy a dejar que te comas toda la CPU, con lo cual le quito, en vez de al 100%, lo dejo en 50%, de tal forma que ese contenedor solo podría consumir hasta un 50%. ¿Por qué? Porque puedo tener esa CPU libre para otros contenedores, por ejemplo, o para el propio NAS, para el propio QNAP, ¿de acuerdo? Bien, puedo asignarle un máximo de memoria, este memory limit, bueno, pues ahí está en 7000 y pico, es un NAS que tiene 16 GB de RAM, con lo cual también va en función de lo que este tiene 16, ¿vale? Bien, y luego aquí es muy interesante, fijaos, aquí hay varias cosas. Por un lado está el link. El link es, como es el primer contenedor que estamos creando, no va a depender de ningún contenedor. Desde aquí podría linkar o establecer un vínculo entre dos contenedores. ¿Entendéis? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer después cuando instale el de WordPress? Cuando instale el de WordPress voy a establecer un link con el de MySQL. ¿De acuerdo? Ahí perfecto.
Aquí otra cosa muy importante, las variables de entorno. Tengo un montón de variables de entorno y entonces hay una variable de entorno que tengo que poner simplemente... Esto no me gusta, voy a hacer una crítica por si alguno de QNAP me ve, pueda intentar arreglarlo. No me gusta que una vez creado el contenedor no me deja modificar las variables de entorno. Eso en Docker sí que funciona. Es decir, yo me he equivocado, necesito modificar una variable de entorno y aquí no me va a dejar. Es un problema porque voy a tener que borrar el contenedor y volver a empezar. ¿De acuerdo? Eso es un problema, creo, bastante importante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que necesito ahí? Bueno, pues hay una variable de entorno. Esto, si quiero saber qué variables de entorno o qué necesito para ese contenedor antes de crearlo, tendría que irme a tendría que pinchar aquí, fijaos, aquí, y entonces me va a enlazar a una página del repositorio de Docker donde me indica qué variables de entorno son las que necesito. ¿De acuerdo? Ahí me da las pautas para configurar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos, como digo, vamos a crear el de MySQL. ¿De acuerdo? Y entonces, en la variable de entorno voy a necesitar una que es esta variable de entorno. ¿Vale? MySQL root password. Le voy a poner Campus Mac. Esa es la contraseña de root del usuario root de la base de datos de MySQL. Con lo cual, la tengo que tener en cuenta luego después a la hora de intentar conectarme si quiero con MySQL. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Seguir? Bien. Entonces simplemente es esta variable de entorno, la copio, la pego aquí y le pongo el valor Campus Mac. ¿Vale? Aunque después lo que voy a utilizar es una cosa muy chula, que es este MySQL user, que es el admin, y luego una password de ese usuario que es random. Y ahora os diré dónde puedo ver esa clave que me va a generar. Para la demo da igual, ¿no? Si quiero luego podría cambiar este valor y poner un valor fijo. Eso ya como yo quiera, ¿de acuerdo? Bien, pincho fuera de la cajita y entonces ya veis que se coloca en plan no editable. Si quiero volver a editar es tan sencillo como pinchar aquí y editar, ¿de acuerdo? Bien. Luego hay otra cosa muy importante que es el tema de la red. El tema de la red es... Porque claro, alguien puede preguntar, ¿cómo puedo acceder a ese contenedor? ¿Cierto? Pues muy sencillo, a ese contenedor se va a acceder a través de la IP de tu NAS. Lo mismo, es decir, si yo intento acceder a esta base de datos MySQL, se accede a través de la base de datos de... Perdón, a través de la URL de tu dirección IP de tu NAS. Eso es sin problema. Ahora bien, hay dos cositas a tener en cuenta. Uno que es el puerto del contenedor cara al exterior y otro que es el puerto del contenedor cara al interior. De tal forma que cuando yo conecte a mi WordPress desde fuera de casa, tengo que poner un puerto exterior que no esté siendo usado por el propio NAS, porque habría conflicto. De tal forma que yo aquí, si tengo un WordPress instalado de forma física en mi servidor NAS, y yo está utilizando el puerto 80, aquí tendría que colocar otro puerto diferente. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que me entrara al exterior por ese puerto, ¿dónde lo va a derivar Docker? Al puerto interno del contenedor. ¿Me entendéis? ¿Sí? Eso es fácil. Bien. Más cositas. El nombre del host. El nombre del host, de momento, podemos poner el que queramos. Eso me da igual, ¿vale? Como vamos a hacer con IPs, me daría igual. ¿Ok? Campus. ¿Ok? Luego el tema del device, aquí podría configurar, ¿vale? Sonido y podría configurar otras cositas que para esta demo no son importantes. Pero ahí podría configurar, por ejemplo, para conectar ese contenedor a un dispositivo de sonido, por ejemplo, si quiero que emita sonido a través de él. Pero eso ya serían otras cositas. Y bueno, y el shared folder es
una carpeta de tu propio servidor NAS que va a estar compartida con el contenedor, de tal forma que en el contenedor voy a poder acceder a esa carpeta, que es la misma que tengo en mi, digamos, en NAS real. Eso hasta ahí sin problema, ¿ok? Bien. No sé si al tener ya aquí un contenedor MySQL con los mismos puertos me va a dejar. Voy a intentarlo, ¿vale? Ya no habría que configurar nada más, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un indicativo que estamos viendo el contenedor que se acaba de crear, ¿vale? Cuando yo crea el contenedor a partir de la imagen de MySQL, te lo muestra justo aquí. ¿Lo veis? Este iconito que está en color quiere decir que ese contenedor está activo. Puedo llegar y puedo detenerlo, como una especie de servicio del NAS, ¿de acuerdo? Bien, si yo pulso aquí, fijaos que aquí estoy viendo una consola. Esta consola, ¿vale? Aquí me va a dar información si hay algo de ese servicio de MySQL que se ha levantado mal. No olvidemos que es un MySQL normal y corriente. Lo único que en lugar de estar instalado físicamente en el NAS, está instalado en el contenedor, ¿de acuerdo? Bien, hay una cosa, como le hemos puesto random, fijaos, hay un numerito que es este de aquí, ¿veis? Ese numerito de aquí es la contraseña del usuario admin, con lo cual, ¿qué le tengo que indicar cuando está en el contenedor de WordPress? El usuario admin, esa contraseña y el nombre o el link a la base de datos MySQL 1, que al final se puede dejar con el nombre 1. ¿Entendéis? O incluso las puedo indicar la anterior, eso me da igual. Simplemente que el cambiar una u otra, lo que hago es cambiar la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crear ahora exactamente igual el WordPress. Está aquí arriba, ¿vale? La versión 4.5. Creamos un contenedor, lo voy a llamar Campus, lo mismo, pero en este caso le voy a poner, fijaos, aquí en el link puedo linkar a los otros contenedores. Fijaos, puedo linkar, no tendría sentido ese WordPress a otro WordPress, o puedo linkar a cada una de estas bases de datos, me da igual, a la que acabo de crear o a la anterior, como quiera, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que se establece el vínculo. ¿Para qué? Para que cuando yo me conecte a ese WordPress, él sepa dónde está la base de datos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? La red. Bueno, la red, aquí en lugar de poner auto, pues le puedo poner, por ejemplo, que me vaya por el 80-70. Es decir, todo lo que me entre cuando yo ponga mi URL 2.8070, él ya va a saber dónde lo tiene que redirigir, a ese contenedor. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Y lo va a ese contenedor al puerto 80. ¿De acuerdo? Sin problema. Aquí el hostname. Eso daría igual para lo que estamos haciendo. Y luego, perdón, me he pasado la variable de entorno, que esto teníamos que haber hecho antes, ¿vale? Bien, el tema de las variables de entorno, ¿vale? Necesito poner varias. ¿Cuáles son las que necesito poner? Las tengo aquí en chuletita. El dbName, ¿vale? El dbName es el nombre de la base de datos que hay dentro de MySQL. Puedo tener ese MySQL con varias bases de datos, ¿vale? Pues le puedo poner, pues como tengo aquí, el WordPress prueba. Vale. Luego está el WordPress Password, ¿vale? Que esta clave, ¿cuál es? Espérate, no la he copiado. Un segundito, disculpad. La tengo que copiar de aquí, ¿vale? No sé si es la misma, no la he hecho, ¿vale? Pues entonces, esta tengo que volver a hacer, ¿vale? Bien. Campus. Y aquí enlazo MySQL 1 y en la variable entorno tengo que colocar esta de aquí, ¿vale? Bien, y la última, perdón, el dbName, que también se me ha borrado de antes, que va a ser WordPress prueba, me da igual, esto podéis poner el que queráis, ¿vale? El nombre que queráis. Y luego, en el dbuser,
pues con el usuario que quiero conectarme. Y después en Network, Campus Mac, en el puerto hemos dicho que el 8070 y ya está. Estaría todo. Bien. Vale. Aquí vemos el progreso, ¿de acuerdo? Y ya está. Bien. Un segundito. Vale. Ahora sí, está activo. Vale. Perfecto. Ya tengo mi WordPress, ¿vale? Creo que me he equivocado, o no, creo que sí funciona. Vale. Era el 80, a ver, no, se apaga por algún motivo. Era 80. La IP es la esta y luego el 80 no levanta ese no me confundir. Aquí hay un problema, que si no ponemos bien las variables de entorno no va a funcionar. El 8070 difícil de funcionar, pero intentar levantar el otro WordPress que tengo que si funciona. Puede ser problemas de red, que está dando mucho por saco la red. Es que este es el 8082. Tengo otro igual con el 8082. Este sí, ¿vale? No sé si me habré equivocado en alguna variable de entorno, son exactamente iguales, son dos clones. Y voy con las prisas que no lo veo bien. ¿Vale? Debería funcionar con el puerto. Posiblemente también sea porque tenga dos bases de datos por el mismo puerto, ¿vale? Bueno, no quiero pararme tampoco mucho más en eso, pero básicamente lo que tendríamos aquí, como digo, es un contenedor con WordPress, ¿vale? Apuntando dentro de la... O sea, el que quede puesto como externo al contenedor apuntando al IP interno, ¿de acuerdo? Eso no había... Como yo sabía que la red daba problemas, pero es, ya digo, exactamente igual, ¿vale? Esto sería Container Station. A ver, Container Station, problema, Docker, problema. La información que hay a la hora de configurar contenedores es muy escasa. No es una cosa fácil, no es trivial. Cualquier pequeño error en las variables de entorno te puede ocasionar que no funcione, ¿de acuerdo? Y para no pararme más y volver a deshacer y perder el tiempo, prefiero seguir hacia adelante. Pero vamos, no sé si habéis entendido la filosofía, que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Una puntita. Bien, bueno, desde aquí podemos importar contenedores, podemos exportar contenedores para llevármelo a otro NAS, podemos ver incluso qué es lo que está pasando a la hora de crearlo, no lo que pasa dentro del contenedor, sino lo que está pasando cuando lo estoy creando, ¿de acuerdo? Y luego, pues en preferencias podemos configurar pues otras cositas, pues la red, podemos configurar varias cosas, ¿vale? No quiero parar mucho más. Y eso sería la primera herramienta que tiene
una app y que hemos llamado virtualización ligera. Luego tiene la virtualización pesada. Esta es mucho más interesante. Esta es mucho más interesante porque permite virtualizar cualquier sistema operativo Windows, Linux, Unix o Android. ¿De acuerdo? Esos son los soportados. El sistema operativo, una pregunta que nos comentaron, si Apple se puede Mac OS virtualizar, la respuesta es no de forma oficial, sí de forma con Hackintosh. Es decir, yo en mi máquina virtual podría instalar un Hackintosh y podría tener una, pero no oficial. ¿De acuerdo? Bien. Esto es Virtualization Station estilo a las conocidas VirtualBox o VMware o Parallels o cualquier otro tipo de software de virtualización, muy facilito de usar, todo web, se administra de forma centralizada, compatibilidad con prácticamente los sistemas operativos más usados, salvo en el de la Campus Mac, por desgracia, eso es lo que veo. Pero, esto es simplemente, sobre todo si somos maqueros, pues, para tener un Windows, pues perfecto, ¿no? En un momento dado, si no usamos Windows, pero en un momento dado tenemos la necesidad de para algo puntual usarlo, pues esto vendría perfecto. Podemos importar y exportar máquinas virtuales, esto es una cosa que es una pasada. Yo tenía una máquina virtual en el Mac con VMware Fusion, la exporté a un ficherito Open, es OPL o OML, creo que es OML, y me la llevé al NAS y la importé y ahí estaba todo perfecto. O sea, es una maravilla. Puedo, como son ficheros XML estándar, de VirtualBox me lo puedo llevar aquí y de aquí me lo puedo llevar a VirtualBox. Y de VirtualBox me lo puedo llevar a VMware Fusion y de VMware Fusion a Parallel y todo con ficheros XML estándar. Con lo cual, eso es una maravilla. Una maravilla a nivel de usuario. Y de hecho yo era una máquina con Windows que tenía para desarrollo, en el que tenía Visual Studio y tenía herramientas de desarrollador que necesitaba para programar en Cesar. Y ¿qué pasa? Era para mí, bueno, me la llevo al NAS, pero digo, eso va a ser, instálatelo otra vez, ya sabéis, si sois desarrolladores, configura la herramienta, configura 1000 cosas, y dije, ¿qué hago? Pues tan sencillo como esa máquina virtual, y clavada, la tengo en mi NAS, si queréis ahora la enseño. Por el mismo software que tenía. Exactamente igual que tenía en el Mac, usándolo en local, lo tenía usándolo en el NAS, y con la tecnología VPC del NAS, que veremos después, perfecto, o sea, sin problema. Tanto Parallels como VMware, ¿te cogerían los dos? Lo que quieras, porque está exportando las máquinas virtuales e importando con ficheros, digamos, estándares. Con ficheros es un estándar, con lo cual lo único que hacen el software de virtualización es exportar e importar usando esos ficheros, sin problema, ¿vale? Bien, esto es lo que he comentado antes, voy a intentar ir rápido y voy a comentaros cómo me gusta tenerlo a mí, ¿de acuerdo? Cómo me gusta tenerlo a mí. Bien. Yo, en mi servidor NAS, en File Station, tengo una carpeta que se llama vMachines. En vMachines tengo varias cosas. Por un lado, tengo vStation, que van a estar las máquinas virtuales pesadas, ahí todas juntas. Por otro lado, tengo ISOs y IMGs, que son las imágenes ISO del Windows, de Linux, de lo que quieran. El ISO famoso, ¿vale? El ficherito de imagen de CD. Por otro lado tengo una carpeta que se llama contenedores, que va a tener todos mis contenedores ligeros, ¿vale? Esa carpeta se le puede, lo he dicho antes, pero dentro de la herramienta de Container Station se puede configurar, puedo poner la que yo quiera. Y luego voy a tener una carpeta compartida que va a ser única para todas mis máquinas virtuales, por lo cual yo voy a ir poniendo esa carpeta compartida en las diferentes máquinas virtuales y ahí voy a poder cargar o compartir información entre el NAS y la máquina virtual, sin problema, ¿de acuerdo? O entre el NAS y el contenedor, ¿ok? Bien, una vez que yo tengo eso así, ¿qué es lo que hago? Os presento la herramienta Virtualization Station, ¿vale? Que es muy similar a como lo hace Docker, ¿de acuerdo? Muy similar a como lo hace Docker. Bien, aquí tengo una lista de máquinas virtuales que ya tengo instaladas, ¿de acuerdo? Tengo un Windows 7, tengo un Windows 10, tengo un Ubuntu y las tenía instaladas porque sabéis que la instalación es muy pesada, con lo cual tardaríamos tiempo y ya las tengo instaladas. ¿Cómo puedo crear? Eso sí, ¿cómo puedo crear una? Bueno, aquí hay una opción que es crear VM, ¿vale? Crear máquina virtual. Todo esto lo estoy haciendo vía web, es decir, podría crear una máquina virtual Windows 7 desde
desde Austria, me da igual. ¿Ok? Podría tener un Windows 7 si lo necesito instalar en donde yo esté, porque todo se hace a vía web. ¿Vale? Bien, aquí me está proponiendo una plantilla, micro, mini, small, medium y large. Esto lo único que hace es asignarle ya la memoria y asignarle la capacidad de disco. Que no me interesa que ninguna de estas valores. Hay una opción que es crear VM personalizado, con lo cual ahí puedo ponerle la RAM y puedo ponerle el disco que yo quiera. El tema de cuando, por ejemplo, utilizas un Windows, ¿cuál es el que suele recomendar? El 10 es muy potente, ¿no? Demasiado, te puede ir lento. El que te vaya bien. Es que pero igual, normalmente por rendimiento los que... por rendimiento normalmente los sistemas operativos más antiguos rinden mejor. Claro, un XP de toda la vida. Claro. O bueno, XP no te lo reconozco porque, o sea, no te lo recomiendo porque está descatalogado, pero bueno, el Windows 7 va muy bien a día de hoy. ¿Vale? Pero ya te digo que depende ya de tus necesidades, ¿vale? Bien, fijaos, tan sencillo como crear, por ejemplo, una medium, ¿vale? Le damos medium, ponemos la máquina virtual, el nombre, perdón, Windows CM, ¿vale? Windows 7 CM. Seleccionamos el tipo de sistema operativo que quiero, Windows 7. Si quiero, puedo poner una contraseña de VNC para conectar en remoto por VNC a esa máquina virtual, si quiero. La imagen de CD, como la tengo ya en el NAS, que es lo bueno que tengo, no la tengo que subir, con lo cual pincho aquí y selecciono la imagen ISO de Windows 7 profesional, por ejemplo, ¿vale? Ya está, la ubicación de la imagen es ¿dónde? Pues el VNStation, que es la que tengo por defecto, toda, como he comentado, la tengo configurada en los settings para que todas las máquinas virtuales vayan ahí, ¿de acuerdo? Sin problema. Y una vez que lo tenga, bueno, el adaptador virtual de red, esto es una cosa que ahora veremos, ¿vale? Ahora veremos lo que es el Virtual Fit, el Virtual Switch que es ahora, lo comentaremos en la parte de red, que es, digamos, que un adaptador de red virtual por el cual va a conectar con el adaptador real, por el cual va a salir afuera a internet. ¿Vale? Hay un puente, ahora hablaremos de ello, ¿vale? Le damos a crear. Vale, la contraseña de VNC me da igual, le doy a crear. ¿Veis? Voy a lanzar el proceso de creación para que lo veáis y luego voy a usar una de las que ya tengo, ¿de acuerdo? Porque si no, esto es como el arguiñano, ¿no? Que tiene el plato precocinado ya ahí metido. Vamos a intentar hacerlo así para intentar ahorrar tiempo porque llevamos de tiempo fatal, ¿vale? Bien. Tarda un ratito, ¿vale? Depende de la red, depende de muchos factores, ¿vale? Lo único que luego mostraríamos una ventana web en la cual, ahora aquí está, le doy a iniciar, porque ahora mismo la máquina virtual que acabo de crear tiene el estado apagado, lo estoy viendo aquí, ¿verdad? Estado apagado. Entonces simplemente le daría a iniciar la máquina virtual, ¿vale? Esto aquí posiblemente sea por el disco, que tampoco, a lo mejor tampoco va muy fino, pero el proceso es más rápido de lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Ven, a lo mejor el switch influye. Lo que se hace es queda con estado iniciado y ahora tengo que conectarme a ella para ver el proceso de instalación. Ya sería un proceso de instalación, si habéis instalado Windows, pues desde toda la vida, ¿veis? Incluso aquí en un momento dado estoy viendo en esta pantalla, estoy viendo que la máquina virtual está encendida, que estoy viendo el uso de la CPU, estoy viendo el uso de la memoria RAM y estoy viendo los datos de la máquina virtual. Para ver esa máquina virtual, o sea, ese sistema operativo invitado que estoy instalando en la máquina virtual, simplemente sería en consola, hay un botoncito aquí consola. De hecho, si os ponéis aquí encima, veis una preview de que por debajo hay un sistema operativo que intenta iniciarse, que intenta instalarse. Y en consola veis que es HTML5 y podemos configurar la calidad de la conexión, ¿vale? Lo normal es que si lo hacemos en red local, tenemos una buena conexión, no vamos a tener ningún problema. Vamos a conectar y automáticamente se va a abrir una ventana del navegador con una serie de opciones aquí en un lateral, para si quiero poner la pantalla más grande o más pequeña, con Windows.
ya simplemente sería iniciar lo que es el proceso de instalación de Windows, que no vamos a hacer porque no vamos a estar aquí esperando, ¿vale? Bien, veis que tiene aquí una barrita de herramientas con la cual puedo detenerla, reiniciarla, crear una instantánea que ahora veremos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, como veis esto desde un iPad podría hacerlo. Curioso, ¿verdad? Tener un Windows en un iPad, desde donde quiera. ¿Ok? Bien. Si yo, bueno, hay una cosa que, bueno, yo imagino que sabéis, que es suspenderla, es decir, quedarla en stand-by para que no consuma recursos sin apagarla, eso me imagino que se veis, se puede suspender. Y luego vamos a iniciar una, bueno, voy a iniciar una pero de una forma especial, ¿vale? Vamos como os contaré ahora. Pero antes vamos a ver el tema de las instantáneas, comentarlas un poquito, y el tema de la importación y exportación como vamos a ver. De hecho, estas máquinas virtuales que tengo aquí ya preinstaladas en este QNAP son importadas de las que tengo en casa. Es decir, del QNAP de casa exporté a mi disco, subí esos ficheritos y la importé desde aquí, con lo cual ganas tiempo, ¿vale? Yo tuve que volver a instalar Windows 7, por ejemplo. Bien, fijaos, muy importante, lo que os comentaba, la importación y la exportación se hace desde aquí, ¿de acuerdo? Tarda un poquito, aquí vemos que son todo conexiones web, ¿eh? Y desde ahí podemos seleccionar el tipo de fichero que queremos generar para exportar o el fichero que queremos importar, ¿vale? ¿Eh? Bien, como veis, me propone desde PC, es decir, subir un ficherito desde mi PC al NAS para luego importar. Ese fichero puede ser en un montón de estándares, OVA, OVF, QVM, XML, es decir, esos son ficheros estándar, ¿vale? Con lo cual puedo subirlos sin problema. Puedo desde mi NAS, es decir, si tengo ya la imagen subida, la imagen subida, importarla desde mi propio NAS, o desde un NAS en remoto, da igual. Pero básicamente el ficherito es el mismo, esa es la ubicación donde está. Y luego si quiero exportar, pues puedo elegir cuál de mi máquina virtual exportar, qué nombre quiero ponerle y en qué aquí, sin embargo, para exportar me permite solo dos. Para importar me permite más que para exportar, con lo cual pues tendría que poner uno de estos dos, sin problema, ¿de acuerdo? Y luego, ¿dónde lo quiero? Guardarlo en mi NAS, guardarlo en remoto o en una ubicación local, es decir, en mi PC. Con lo cual, una vez que se exporte, se descarga a donde yo le diga, ¿de acuerdo? Sin problema. Bien, respecto a las instantáneas, muy interesante, fijaos, las fotos instantáneas, una instantánea es, en un momento dado, yo como lo hago en clase, por ejemplo, con mis chicos, yo instalo Windows 7, ¿vale? Instalo Windows 7, configuro drivers virtuales también, que los tiene, que se puede hacer desde aquí, en cualquiera de las máquinas virtuales que yo tenga, aquí hay una opción que permite instalar unos drivers virtuales para esa máquina virtual, ese Windows 7, engañarlo para que sepa funcionar mejor, en modo gráfico, sea más fluido, la red funcione, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo cojo, instalo Windows, configuro todo, y ahí, justo en ese momento, creo una instantánea, es decir, hago una foto, ¡flac! ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es lo siguiente paso? Instalo todo el software que necesito, el Office, el Zip, el no sé qué, no sé cuánto, y en ese instante, flash, creo otra instantánea y ya tengo la máquina virtual preparada. ¿Por qué hago eso? Porque en un momento dado tengo un problema y puedo volver a dos estados anteriores, al donde tenía las aplicaciones instaladas o a la instalación inicial. Es más, las instantáneas se pueden retroceder en el tiempo o avanzar en el tiempo, con lo cual vuelvo a la instalación inicial, clono esa máquina virtual y vuelvo otra vez de nuevo a donde estaba, con lo cual sigo trabajando con esa máquina virtual y tengo otra máquina virtual exactamente lo mismo que tenía al principio. Todo eso se puede hacer desde aquí, yo puedo capturar en un momento dado de Windows 7 profesional
una foto instantánea, le pongo un nombre y ¿dónde me la va a almacenar? No sé si me va a dar tiempo a hacerlo, con lo cual no lo quiero hacer porque igual es un proceso que tarda tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso, ¿dónde va a ir? Va a ir a fotos instantáneas. Y voy a tener, por máquina virtual, perdón, aquí, por cada máquina virtual en pestañas, voy a tener en cada pestaña la máquina virtual. Y en esa pestaña voy a ver cronológicamente todas las instantáneas que tenga. ¿Cómo la identifico, la instantánea? Pues muy fácil, por un nombre y por una descripción. Cuando hago la primera instantánea, ¿qué le pongo normalmente? El nombre de mi máquina virtual y le pongo en la descripción máquina virtual y con la instalación inicial de Windows 7. Entonces yo ya sé, cuando veo veo la descripción, que esa máquina virtual contiene Windows 7. Eso son trucos y son formas útiles de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Después de guardado un poco de seguridad. Claro, es fantástico. Empezar desde el principio. Fantástico, ¿vale? Sin necesidad de tener que perder tiempo otra vez. En paralelo lo hace de la automática cada X tiempo. Sí. Aquí hay otra cosita que es copia de seguridad. Es un día. Pero tú estás hablando de copia de seguridad de la máquina virtual. Lo que te dice, te pone la pantalla en reposo, Sí. te sale creando instantáneas. Sí. Y cada día, cada 2 días, Claro. hace una instantánea. Claro, lo que pasa es que eso aquí te lo puede hacer, o sea, por un lado tiene la instantánea y por otro lado te da la posibilidad de tener también la copia de seguridad de esa máquina con tus datos. Digamos que las instantáneas están más, son los puntos de restauración famosos, exacto, son digamos más a nivel software que de datos de la máquina virtual. Por ejemplo, la mía que tiene ya mucha información y que está muy bien configurada, para eso utilizo las copias de seguridad. Entonces, entre la copia de seguridad y la instantánea, entre las dos cosas, puedes, digamos, recuperar toda la información como la tenía al principio, sin problema. Las instantáneas pueden llegar a ocupar gigas, ¿no? Las instantáneas pueden llegar a ocupar mucho espacio, sí. Solución: borrar instantáneas, que no te queda otra. El espacio, ahí no hay milagro, es decir, ahí tienes que ir borrando cuando ya tiene un espacio. Yo también te voy a decir una cosa: normalmente las instantáneas no son copia exacta. O sea, si la máquina virtual te ocupa 50 gigas, cada instantánea te va a ocupar 50 gigas. Es decir, son por debajo una serie de estructuras de ficheros opacas en la cual tú vas a poder ver, o sea, no vas a poder ver nada, pero sí que va a ver que ocupan menos espacio que lo que es depende de la información que hayas cambiado desde la última instantánea a la siguiente. Normalmente en la primera instantánea ocupa muy poquito, porque prácticamente es el propio sistema como está en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Más cositas. Bueno, la red. Aquí es una cosa súper bien. Aquí hay una cosa súper interesante. Esto lo han puesto la gente de QNAP, son geniales. Fijaos, yo tengo cada máquina virtual, o sea, cada hardware virtual, los que tengo instalado, tienen un adaptador de red virtual. ¿De acuerdo? Bien. Esos están conectados aquí a un switch virtual. Es decir, lo mismo que tengo aquí, lo tengo aquí. Y ese switch virtual, ¿a dónde va? En este caso, en lugar del router, al adaptador físico. ¿Lo veis? Con lo cual, puedo tener, imagínate, vamos a hacer una prueba. Esto se puede asignar, y ya digo que no me va a dar tiempo porque vamos de tiempo mal, son muchas cosas que contar. Pero, por ejemplo, imaginaos, yo tengo estas 5 máquinas virtuales diferentes, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo decir, me voy a crear aquí arriba, lo podéis ver aquí, añadir conmutador virtual. ¿Estáis viendo? Vale, le doy a añadir conmutador virtual. Vale, ese conmutador virtual, ¿a dónde va a ir? Como el adaptador físico 1 ya lo tengo ocupado, este NAS tiene 4 adaptadores físicos, pues ese conmutador virtual, ¿a dónde va? Al segundo. Y el segundo conmutador al tercero. Y el cuarto al cuarto. Es decir, por cada puerto físico puedo tener un switch. Y a ese switch, ¿qué le puedo conectar? Las máquinas virtuales que me dé la gana. Con lo cual... ¿Pueden ser redes separadas? ¿Qué? ¿Pueden ser redes separadas? Claro.
Fantástico. O sea, estas dos, digo que salgan por ese switch. Y me van aquí. Estas dos, que salgan por el switch virtual siguiente, y me van aquí. Con lo cual, ¿qué es lo que gano con el switch virtual? No tener que tener 80 puertos físicos en NAS, que ya con 4 está bien. ¿Entendéis? Claro, entonces, con eso puedo. Y es más, puedo decir, esta red de estos dos, no quiero que vaya a un adaptador físico. Que sea una red como interna, que no tenga salida afuera. ¿Para qué? Pues para pruebas, para lo que yo quiera. ¿Entendéis? O sea, y todo eso se puede configurar, por ejemplo, Virtual Switch. Aquí abajo, ¿vale? Mirad. Se puede configurar o como una red en puente, es decir, una red, lo que estamos hablando como está ahora mismo, ¿veis? Es una red que puentea la red de tu máquina virtual con tu red real. Puedo usar como una única red, ¿de acuerdo? Sin tener fuera, o como una red aislada, es decir, sin que sea una red, a ver cómo explicarlo. Una red aislada es, a ver, aquí no recuerdo ahora mismo la diferencia, me voy a disculpar. Hay dos opciones, una que te aísla más, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero se puede configurar, ya os digo. Lo normal es que tus máquinas virtuales salgan fuera. Lo normal, ¿no? Es decir, que tengan un canal. Pero básicamente la idea es esa, la idea es con 4 adaptadores físicos. Claro, aquí estos switches virtuales ya, entre comillas, no tienen un número limitado de bocas de red. ¿Entendéis? Con lo cual, por eso lo hacen así. Porque alguien puede pensar, ¿por qué no conecto directamente esta, que es como creo que lo hace VirtualBox, al adaptador físico? Es más, con eso puedo controlar el tráfico. ¿Entendéis? Entonces, como son redes diferentes, puedo controlar el tráfico de forma virtual. De lo que sale, claro, esto para tener servidores dentro viene perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Luego hay otra cosa muy interesante que es el tema de los usuarios. Es decir, yo puedo crear un usuario, ¿vale? Imagínate en clase, ¿no? Yo tengo mi máquina virtual, pongo en clase porque es el ejemplo más instructivo, digámoslo así. Entonces, yo tengo mi usuario, yo digo, vale, tengo 20 alumnos, ¿vale? Tengo 20 alumnos y quiero que de la máquina Windows 7 profesional sea de solo lectura. Con lo cual, ¿qué van a poder hacer con esa máquina virtual? Verla. No van a poder instalar nada, desinstalar nada, simplemente ellos se van a conectar a esa máquina virtual y van con su usuario ver esa máquina virtual. ¿Qué es lo que necesitan ahí entonces esos alumnos? Un terminal tonto, un iPad, un lo que sea. Teniendo un buen... Claro, esto está... Por eso digo que es una solución muy buena para aquellos que trabajan en centro educativo. Gastar un buen dinero en ese servidor, ¿vale? Tener un buen cacharro potente y luego usarlo en clase con los alumnos, incluso con sus propios dispositivos. Y no solo eso, sino que podrían conectar en un momento dado, proponer una práctica de hacer algo que luego tienes que ver tú y lo pueden hacer desde casa. Porque se supone que el NAS está activo las 24 horas. ¿Qué pasa? Necesitamos una buena red, cosa que los centros últimamente mejoran, pero normalmente siguen usando 10-100, habría que cambiar a gigabits, tendríamos que tener una DSL en condiciones y aquello que funcione bien, ¿de acuerdo? Entonces, puedes asignar los usuarios específicos para las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Y bueno, energía es una opción, pues si no quiero que él apague la máquina virtual. Si yo no la marco, tú no vas a poder apagar el sistema operativo. Claro, pues entonces el gracioso de tú no vaya a apagar y el resto se quedan, ¿entendéis? O sea, la idea. Bueno, ¿qué más? Se pueden hacer más cosas. Lo que os comentaba, se pueden hacer copias de seguridad de tus máquinas virtuales directamente a tus equipos, ¿de acuerdo? Se pueden hacer 1000 cosas, simplemente sería dar una vuelta. Pero luego, ya con esto voy a acabar, hay una tecnología nueva. Hay una tecnología nueva y con esto acabo y creo que voy mejor de tiempo que ayer, aunque
intentado acelerar un poco dentro de todas las cosas que se me pasan de la cabeza que hay que contar. ¿Qué es QVPC? Esto es fantástico. Esto sí que es... QNAP son los únicos que lo tienen. Y es una tecnología que se han inventado para, en un momento dado, usar el NAS como un PC. Sin necesidad de, tenerlo que hacer por red. ¿De acuerdo? Sigue siendo una máquina virtual. No es un PC instalado. Pero esa máquina virtual, ¿vale? Con esa tecnología se optimiza. ¿Por qué? Porque la gráfica ya mismamente va por el HDMI del propio NAS. Con lo cual pasa la gráfica al NAS, con lo cual ya va a mejorar mucho el rendimiento. ¿Ok? Bien, podemos conectar a ese PC un teclado, como lo tengo yo aquí para enseñarlo, un teclado y un ratón convencionales. Da igual, ¿vale? Y el rendimiento es lo que digo que va a mejorar mucho respecto a lo que es hacerlo sin hacerlo con un navegador. Bien, para eso, de las máquinas virtuales que yo quiera, las que yo quiera aquí, tengo que decirles cuál quiero usar en esa tecnología QVPC. ¿Cuál es la que quiero usar? Por ejemplo, Windows 7 Profesional, que ya la tengo instalada, y es simplemente picar esto, asignar a QVPC. Clicáis aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando yo inicio esta máquina virtual, ¿vale? Automáticamente, esa máquina virtual voy a poder acceder a ella a través de dos canales. O como siempre, como acabo de contar que habéis visto, a través de la consola HTML5, o a través del, como ahora vais a ver, a través del propio HDMI del NAS, conectando un cable, o sea, un teclado y un ratón, que puede ser por cable o puede ser por inalámbrica. ¿De acuerdo? Funciona perfectamente. El servidor NAS funciona con los dos. Entonces, fijaos, ahora mismo, aquí tendría, si abro la consola, tendría el Windows 7, ¿vale? Pero si desconecto y conecto al NAS, ¿vale? Ya tenemos aquí el tema de lo que se llama, esto en realidad se llama Hybrid Station, ¿vale? El Hybrid Station. El Hybrid Station yo os he puesto algunas aplicaciones, se pueden poner algunas más, o bastantes más, que son las más comunes. ¿Qué puedo tener en mi Hybrid Station? Y esto, bueno, el QNAP, este modelo en concreto tiene un mando a distancia, ¿de acuerdo? Para controlarlo, pero como soporta CEC, la tecnología C de casa de España, C de casa, podríamos controlarlo con el mando de la tele, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos, bueno, tener un navegador Chrome, vamos a hablar un poquito de VPC, ¿vale? Podemos tener un navegador Chrome, ¿vale? Entonces, desde mi propia tele, es lo que estábamos hablando ayer cuando hablamos del Apple TV. Esto es mucho más versátil que un Apple TV porque es mucho más bien. Entonces, desde tu tele, sin necesidad de hacer más cosas, tienes el tema de tu navegador, que no quita que la charla de ayer, como general, ya lo digo aquí. Estaba metiendo mucho con la para que al final no es que ahora Esto, bueno, Oye, es problema mío. que seamos usuarios imagino que quiere decir que no veamos. No podamos criticar. Exacto. Bueno, que es una crítica para si alguien de Apple lo diga, oye, que estos puedan utilizar No. ¿vale? Bien. No tenemos internet, no podemos. Podemos acceder a File Station, ¿vale? Fijaos. No veo bien. No sé. Podríamos acceder a File Station sin necesidad de entrar al NAS y poder, veis, aquí lo que os comentaba antes, no puedo hacer zoom como no es el Mac, pero como os comentaba antes, podríamos ver las carpetas que tengo, podríamos ver Kodi, ¿vale? Esto ya viene preinstalado, es decir, simplemente lo tienes disponible nada más que para configurar los repositorios, los plugins, lo que quieras, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Esto es genial, ya os digo que es una idea, esto más que la tecnología que ya existe, es la idea que ha tenido QNAP de hacer esto, ¿vale? Luego tenemos un Plex, que es el home theater, es decir, el cliente, que conectaríamos
al servidor Flex. Y luego tenemos aquí, bueno, esto, ¿vale? Si observáis, la máquina virtual que usamos, ¿recordáis? Que queríamos usar aquí, en VPC, la marcamos con un tick. Por eso, de las 5 que yo... ¿Puede ser una? ¿O puede No, ser- puede ser las que quieras, que es donde voy. De las que yo quiero, puedo marcar las que yo quiera. Y entonces te van a aparecer aquí los iconos. Aquí solo aparece este porque solo hemos marcado una. Pero imagínate que tengo un Windows 7, un Windows 10, un Linux, o lo que quiera. Desde ahí, ¿vale? Simplemente, ¿qué hacemos? Doble clic. ¿Vale? Y entonces, lo que se va a levantar aquí es un Windows, ¿vale? Bueno, hay que poner la contraseña de VNC. ¿Se pueden encender también desde ahí o tienes que encenderla desde la interfaz del NAS? Se pueden encender y se pueden apagar de aquí. De hecho, cuando se apaga desde... Si yo apago Windows desde aquí, el icono anterior se ve como en gris. Que quería dar la prueba. Entonces tú vas, haces doble clic. O sea, desde VPC Sí, te olvidas. es un PC normal. Es un PC normal. Es más, puede habilitar incluso la administración del NAS, de forma que pueda administrar el panel de control del NAS a través de la tecnología VPC. Esto, si tienes el NAS a tu lado, pues es fantástico. Ya simplemente es poner tu contraseña. Claro, pues has dicho que es un híbrido, que normalmente no sacará todo el rendimiento. Sí, pero fijaos, ojo, ojo, ojo nieve. Fijaos. No, es que incluso la sombra que se ve en el renderizado en HTML5, yo las pruebas que he hecho en HTML5 se ve una sombra en el cursor. Aquí, dime tú si tú estás en un... Sí, totalmente. ¿De acuerdo? O sea, aquí va perfecto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Claro, vamos a ver, ¿qué ocurre? QNAP tiene una gama de servidores NAS que soportan virtualización. Normalmente la gama de los NAS QNAP empiezan por la nomenclatura TS, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que dentro de los TS, por ejemplo, el 251 y el 453A son dos servidores NAS que virtualizan. Claro, son dos coches que funcionan. Pero cuando a un coche le quiero pedir que en vez de ir a 120 puede ir a 180, 190, no puedo, con ese coche no puedo. La gente piensa, bueno, me he comprado un servidor NAS, un TS453A, joder, no tiene el rendimiento que estoy viendo en el TVS 682T, claro que no lo tiene ni lo va a tener. Esa fluidez que estáis viendo aquí, yo diría, es más, diría que el NAS TS va más a un caso puntual de usar Windows en un momento puntual, y el TVS, que es de virtualización, la V, de Virtualization Station, ese sí va orientado a usarlo como usamos un PC normal. Y repito que esto, yo he probado esta misma máquina virtual, este mismo sistema operativo invitado, probado aquí con VPC y probado a través del navegador web, el rendimiento es bastante distinto. ¿Qué pasa? Que la ventaja de tener el navegador web es lo que os he dicho. En un momento dado, si yo desconecto de aquí y conecto de aquí, ¿vale? En un momento dado, yo me voy aquí, ¿vale? Sabéis que podemos usar, hay gente que se empeña en instalar un cliente VNC en el Mac, no hace falta, simplemente pone VNC la IP 192.168.1.85 y se activa la opción compartir pantalla, la cual puedes directamente desde tu iPad o desde donde quieras. Y esto es lo que veis, ¿no? Ves el cursor del Mac y ves el cursor del NAS, la máquina virtual. Y esto, como habéis visto, en esta, lo mismo, es decir,
ahí va a quedar eso. No pasa. Por ahí se ha escuchado, ¿y para hacer un Hackintosh nos valdría este sistema? A ver, yo el Hackintosh, No sé, ya sí, claro que te vale. Tú coges de hecho yo lo hice, bueno, lo hice en su día en una VirtualBox, pero da igual, es decir, te coges el CD en el que parchean el arranque, yo creo que se llamaba, tenía un arranque especial, ¿cómo era? Refine. ¿Eh? Refine. Sí, yo cuando entonces hice el Hackintosh era mucho más antiguo, era... Refi. ¿Eh? Refi. Algo sí, creo que era. Entonces, claro, lo mismo, coges el CD, emula una BIOS y automáticamente se puede hacer sin problema. Entonces, claro, esto tiene un servidor NAS para tu web, no es vender motos, es decir, porque yo no me gusta vender motos, yo uso un TVS y estoy encantado. Cuando quiero un Windows hago lo que estáis viendo ahora mismo. Y con esto el rendimiento es fantástico. No echas de menos. Uy, claro, lo que pasa es que necesitas un NAS potente. Y aparte de ahí puedes alojar tu web, puedes alojar tu podcast, puedes hacer lo que quieras. O sea, el NAS siempre lo he dicho yo, el NAS es aquel aparato que tú te compras de una bahía porque quieres ver la tele o quieres ver las películas tuyas y terminas teniendo un cacharro de estos porque va metiendo cosas, y más aquí, que nos gusta el cacharreo, pues al final hay que esconder la tarjeta de crédito, claro, eso es que así, o sea, no hay... Mejor no venir a estos talleres. Lo pequeñito, mejor no venir. No venir, que te la O prohibirme, yo Estaría Pili. Yo me compro uno de 2 bahías, me cago en la leche. Estaría Pili ya viendo Amazon. Ya ves. ya, fijaos que Pili viendo Amazon. Muy amigo de Pili, como no está sí, Tú, por ejemplo, en una solución de las competencias como VMware, sí, instalas y te faltan drivers. sí, aquí también tienes que hacerlo. Tienes, Sí, pero mucho tienes como menos. el VMware, Sí, que es sí, un sí, VMware Tools. Esta es. O sea, tienes una Es herramientita, Que no- Con esto te va a montar lo que tú tienes el VMware Tool o la Virtual Guest Additive, que es de las de VirtualBox. Te levanta un CD en tu máquina virtual, instalas, pero es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es la red y poco más. Si ahora mismo nos fuéramos al panel de control de Windows 7, el administrador de dispositivos estaría prácticamente sin conflicto. Bueno, esa máquina virtual, o sea, No lo decía. a esa máquina virtual ahora mismo desde nuestro Max podemos entrar. Y a la vez, ¿cómo sería su rendimiento? Volvemos a lo mismo. ¿Ah? Que volvemos a lo mismo, es decir, cuanto más usuarios haya en el NAS, Vale. más de todo esto. Habría que hacer pruebas de rendimiento con este modelo en concreto de servidor NAS, porque depende del hardware, para ver, por ejemplo, si, lo que pasa es que ahora mismo lo va a poder hacer porque está en otra red, porque el problema es el que hemos tenido que usar otra red. Pero si yo ahora mismo estuviera en la red de aquí, con la IP de aquí, pues todos podrían acceder. Problema, obviamente, el rendimiento bajaría posiblemente. Entonces, como solución, cuando decías como para un instituto, ¿no sería tan? Sí, pues para un instituto depende también. Puede utilizar varios NAS, uno por aula, uno por cada 2 aulas, uno por cada 3 aulas, depende del número de alumnos que tenga, depende de lo que vaya a hacer con esos alumnos. Es que no es 2 más 2, es decir, primero hay que hacer un estudio, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a usar, qué alumnos tengo y en función de eso, con una planificación a medio plazo de lo que pueda crecer y comprar un NAS. Problema, que si el día de mañana me quedo corto dentro de 2 años, pues o amplío el que tengo porque sea ampliable o compro otro y segmento. ¿Qué por Synology no se puede hacer una virtualización? Porque no tienen una herramienta ahora mismo. Tienen ahora mismo servidores NAS potentes, ¿vale? Pero no tienen una gama, digamos que hay un salto entre los servidores normales de usuario, pequeña y mediana empresa, pyme y tal, a unos ya de grandes empresas. No tienen una gama intermedia como estos, con un software específico que se han currado la gente de QNAP, que además tienen por hardware la salida HDMI y que pueden dar todo este juego. De hecho, Synology en el 2014, en el CES de Las Vegas de enero de 2014, presentaron un modelo de prueba. En esa feria sabéis que todo lo que se presenta allí no es luego lo que lanzan comercialmente,
y presentaron el DS714, que es el que yo quería comprarme, porque yo el mío, el 713, me lo compré en el año 14, y presentaron uno con HDMI, pero lo quitaron. ¿Por qué? Porque añadir un HDMI al hardware no solo es cambiar el diseño físico del hardware, sino que tienes que tocar el software. Tienes que empezar a... Y entonces, ¿qué pasa? Que QNAP, como lo hizo desde el principio, y de hecho ha sido una de sus banderas, oye, que en mis NAS tienen HDMI en su día para multimedia, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué es lo que han hecho? Añadir virtualización usando la propia tecnología HDMI, creando un virtual PC. Esa es la idea. Entonces, bueno, son maneras de hacer las cosas y siempre pensar en qué necesito. Ya está, es que no hay más. Es que necesito, dónde lo voy a usar, porque esto es lo mismo. O sea, yo siempre lo he dicho, para comprarte un coche o comprarte cualquier... tienes que ver qué necesitas. ¿A dónde vas? ¿Un coche pequeño, un coche grande? Pues esto igual. Si es por ciudad, si voy a salir fuera, pues esto igual. Bueno, pues esto es lo que tenía pensado contaros del tema de virtualización con NAS de QNAP. Como ya sabéis, ahí os pongo donde podéis encontrar más información. jberamírez.com/cultura-nas y en Twitter @cultura-nas, que son dos sitios donde hablamos largo y tendido en ese podcast de servidores NAS. Y bueno, pues en mi web jberamírez.pro y en Twitter podéis seguirme, jberamírez, @jberamírez, donde también suelo publicar, aparte de cosas personales, pues, cosas relacionadas con servidores NAS. La gente de QNAP unos goodies para que os reparta, o sea que ahora paso unos regalitos.